En cuanto al enfoque general, es casi todo lo que se publica es una porquería, ¿no? Me refiero a este enfoque que pretende que la guerra civil fue un enfrentamiento entre demócratas y fascistas o algo por el estilo, que es la versión que han intentado imponerse desde la izquierda y que ha aceptado la derecha. Recuérdese que en el año 2002 Aznar, el gobierno de Aznar, condenó el alzamiento del 18 de julio. Condenó a los que habían librado a España de aquella pesadilla, condenó a sus padres y dejó a la izquierda, y los separatistas, todas las posibilidades para reivindicarse como los defensores de la democracia actual, con una autoridad moral completamente falsa, pero que se les concedía por todos, ¿no? Y hay que decir que la mayor parte de la producción historiográfica desde entonces, sigue más o menos este esquema. Esto, ya digo, se ha tratado de oficializar, además, mediante la Ley de Memoria Histórica. Entonces, era necesario cambiar por completo el enfoque. Este libro es un poco el remate de otro, que además fue el que provocó la Ley de Memoria Histórica, que fue Los mitos de la guerra civil. Es un enfoque completamente nuevo, porque nos encontramos muy a menudo con que las personas que se indignan por estas falsedades, por este Himalaya de mentiras que decía Besteiro precisamente, a menudo les faltan argumentos, les faltan datos, no se preocupan y normalmente en el debate se quedan desarmados, porque los otros tienen una capacidad para mentir, para distorsionar las cosas, y estos, como no tienen una base suficiente, se quedan desarbolados. Eso ha pasado muchísimas veces. Hay una cosa que define totalmente la guerra, y es la composición del Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de totalitarios, socialistas, comunistas, etcétera, eran los principales, sobre todo los socialistas, que eran más radicales aún que los comunistas, y separatistas. Fue una alianza entre separatismos y totalitarios de izquierda. Y eso es lo que tenemos hoy día de nuevo. El Frente Popular destruyó la legalidad de la República, es decir, destruyó la Segunda República. Intentó crear un nuevo régimen, no llegó a cuajar porque perdieron la guerra, ¿no? Y porque además entre ellos se llevaban muy mal. Fue el que destruyó la legalidad republicana. La ley es un poco lo que garantiza que en una sociedad, todas las sociedades hay discrepancias y oposiciones de intereses, de sentimientos, de aspiraciones, de todo, ¿no? Que si no son regidos por la ley, derivan en un enfrentamiento general. Al destruir la legalidad republicana, después, con las elecciones del 36, que fueron unas elecciones demostradamente fraudulentas, y a imponer a continuación un verdadero terrorismo, con 400 muertos en 5 meses, con quemas de iglesias, quemas de obras de arte, quemas de centros de derecha, etcétera, ¿no? Hasta que asesinan al jefe de la oposición, pues claro, esto, o bien la derecha se sometía y aceptaba ser destruida y ser sometida, o se rebelaba. Están destruyendo la legalidad que se acordó en el referéndum del 76. Una legalidad reformista a partir del franquismo, porque el franquismo dejó una sociedad pacífica, dejó una sociedad próspera, y con esas condiciones la democracia podía funcionar. Cuando la sociedad está plagada de odios y está plagada de miseria, pues la democracia no funciona en ningún lado. Eso es una experiencia histórica, ¿no? Aunque Aznar contribuyó mucho a hundir la base legítima de la democracia, sin embargo, no impuso leyes como las de género o las de memoria histórica. Esto vino después. Y eso es una destrucción de la legalidad democrática. En el Frente Popular, en el 36, había dos tendencias básicas, fundamentales, que eran las que iba a sovietizar a España, ¿no? Tomaban como modelo a la Unión Soviética. Eso actualmente es imposible. Y la otra tendencia era la de la disgregación de España en diversos estaditos pequeños que, claro, serían juguete de otras potencias, indudablemente, ¿no? Pero eso parece que encandila a mucha gente, bueno, a alguna gente. El caso es que en la actualidad asistimos a una nueva alianza del mismo tipo. No pueden ir hacia la Unión Soviética porque ya no existe,
pero han encontrado lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que es lo que representa Maduro en Venezuela, y lo que de una manera u otra están tratando de implantar aquí. Esta es lo que están destruyendo la legalidad que se acordó en el 76, imponiendo leyes antidemocráticas, y como no les paremos los pies, esto puede terminar como en la Venezuela de Maduro. Pues es una ley totalitaria, porque intenta imponer desde el poder a los españoles lo que deben saber, leer y pensar sobre la guerra civil, sobre su pasado reciente, porque esa versión que dicen es radicalmente falsa, o sea, lo que pasó fue todo lo contrario de lo que ellos dicen, y porque intelectualmente revela una flojera tremenda entre los historiadores que se dicen, además científicos y universitarios y tal, ¿no? Claro, es que esta ley, se coja por donde se coja, es terrorífica, ¿no? Y se ha venido tragando con ella estos años, espero que ya deje de tragarse con ella. Y yo espero contribuir, sobre todo dando datos e información que son muy necesarios. Cuando se llega a una situación como la actual, en que existe una ley de memoria histórica, que, como digo, es totalitaria, pues, evidentemente, esto ya no es una democracia. Una democracia en que Montesquieu ha muerto, una democracia en que hay una ley de memoria histórica, una democracia en la que hay leyes de género, que son todos ellos leyes totalitarias, no es una democracia real. No lo es. Y hemos llegado aquí, hemos llegado también al golpe de Estado permanente desde Cataluña, etc., ¿no? Bueno, ¿por qué esto ha funcionado hasta ahora? Pues ha funcionado porque el PP ha colaborado. El PP, en lugar de hacer oposición a todo esto, ha sido auxiliar de todo esto. Hoy no podemos decir que en España haya una democracia real. Quedan restos de democracia, por ejemplo, que permiten que nosotros ahora podamos criticar estas cosas, pero que están tratando de destruirla mediante multas, mediante cárcel, a los que discrepen de las versiones históricas y políticas actuales que decidan estos mangantes, porque verdaderamente unos políticos que siguen un poco el estilo de la Venezuela de Maduro, que es lo que está ocurriendo, y están en el poder y tratan de decirnos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que leer y meternos en la cárcel si no les seguimos. Eso uno lo piensa un poco y dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues está siendo posible. Hay que oponerse, como sea, hay que pararles los pies, entre otras cosas, leyendo y actuando, ¿no?, en contra, ¿no?, denunciando lo que están haciendo. Llamar ley de memoria democrática a una ley que es la falsificación sistemática del pasado por obra de unos enemigos radicales de la democracia, como siempre ha sido el PSOE. Cuando hablamos de la historia criminal del PSOE, es que es una historia criminal, realmente muy criminal. Ellos fueron los que destruyeron la República, principalmente, los que intentaron imponer un régimen soviético, los que organizaron checas y asesinatos en masa, son los que se fueron al exilio llevándose lo que robaron. Robaron lo indecible durante la Guerra Civil, aparte de lo que destruyeron, bibliotecas, templos, en fin, de todo, ¿no? Bueno, pues esta historia criminal parece que la quiere repetir. ¿Qué se puede hacer? Pues mire, lo que se puede hacer es que la gente se entere bien, elaborar un discurso, una denuncia verdaderamente coherente, que los ponga en evidencia, tratar de llegar a la mayoría de la población. El conflicto está ahí, que no ha llegado a la violencia, entre otras cosas porque el PP ha colaborado en instaurar esta especie de tiranía, ¿no?, de tiranía antidemocrática, ¿no? Pero puede llegar, porque evidentemente mucha gente no se va a resignar a que le cuente, a que el Estado, los gobernantes además tan nefastos y tan incultos y tan miserables, que les digan lo que tiene que hacer y pensar de todo, ¿no? Puede llegar a haber un enfrentamiento. Primero, yo digo que descartar una guerra civil es mucha frivolidad, teniendo en cuenta la historia. Segundo, digo que es muy improbable que se llegue a una guerra civil. Y tercero, digo que si hemos llegado a donde estamos es porque nos ha dado la batalla de las ideas y de la política. Y estamos todavía a tiempo de derrotar al nuevo Frente Popular en las ideas y en la política. Tengo esperanza. Si esto va adelante, pues estos serán derrotados de nuevo, pero derrotados no necesariamente de forma violenta. Si se explica a la gente, a los españoles, lo que significa todo esto que está ocurriendo, los españoles reaccionarán. Yo he escrito el libro Los mitos del franquismo, allí aclaro, creo que perfectamente lo que fue.
Hay que decir que esto viene también de la memoria histórica en general. Este es un efecto de la memoria histórica. Esto procede de la incapacidad total que tiene la versión oficial para mantenerse en un debate democrático, ¿no? Pero como esto no es suficiente, tienen que recurrir a la persecución abierta. Bueno, pues con el franquismo pasa lo mismo. O sea, ellos no pueden mantener todas esas mentiras que están constantemente creando, desde los niños desaparecidos hasta qué sé yo. Es toda una falsedad completa. O lo que pretende la ley de memoria histórica, que es exponer a los chequistas, a los asesinos y torturadores de las checas, como víctimas del franquismo, como demócratas víctimas del franquismo. Dice, mire usted, esos señores que fueron juzgados eran chequistas asesinos, no eran demócratas. Se dice muchas veces que en la transición se reconciliaron los españoles. Eso es completamente falso. Los españoles estaban muy reconciliados en su inmensa mayoría cuando llegó la transición, y por eso fue posible la transición. Y por eso fue posible a pesar de que los políticos que la llevaron a cabo eran extremadamente mediocres, empezando por Suárez. O sea, cuando Podemos dice, por ejemplo, que la monarquía viene de Franco, es que es la pura verdad. Y la democracia viene de Franco. Y la subsistencia de la Iglesia viene de Franco, que la salvó del exterminio, a pesar de lo cual parece que todo el mundo quiere desentenderse, ¿no? Bueno, pues gracias a aquella concordia, que iba acompañada además de una prosperidad muy considerable y de una ausencia de odios prácticamente, pues se pudo hacer una transición relativamente tranquila. Desgraciadamente empezó a traicionarse pronto, en gran medida pues por la frivolidad y la falta de talla de estadistas, de gente como ya digo, pues Suárez y compañía, ¿no? Y desde entonces pues la cosa ha ido a más. O sea, cuando se le deja a la izquierda el monopolio de las ideas, el monopolio del pasado, etcétera, pues se llega a lo que se llega. Hay que hablar de separatismo más que de nacionalismo. El separatismo, cuando llega la transición, casi no existe. Son cuatro gatos con muy poca influencia, pero inmediatamente se les dio todas las facilidades que podían desear. Se les entregó el dominio de la enseñanza, se le dieron dinero directamente por la OCDE, por ejemplo al PNV, para que se rehicieran. Porque no tenían ni idea de lo que había sido ni significado el separatismo. Los separatismos se apoyan en un racismo totalmente demencial, pero que es un racismo, tanto el catalán como el vasco se apoyan en ese racismo. Pero si uno observa todo su discurso, pues ve que si le quitaran ese trasfondo racista, pues desaparecerían. Porque serían unos españoles como los demás, con algunas características regionales, y ahí quedaría todo. Y es necesario atacarlos por ahí. Existe una coincidencia, por lo menos, entre los separatismos para disgregar España, ya digo, una serie de estaditos pequeños que manipularían otros, desde luego. Eso existe. Que lo lleven mejor o peor, eso también varía mucho. Eso, ahí encontramos el mismo problema que con el separatismo, ¿verdad? Con la historia criminal del PSOE. Si no se denuncia, si no se explica a los españoles, pues eso va adelante. O sea, ¿qué se ha hecho en Cataluña? Se les ha entregado la enseñanza, y en Vascongadas se les ha enseñado la enseñanza. La enseñanza la han aprovechado para una política sistemática durante 40 años de ataque a España, de pretensión de que ellos son distintos y, por supuesto, superiores, todas estas historietas, ¿no? Y eso, pues, hemos llegado a lo que hemos llegado. No son la mayoría en Cataluña, ¿no? Pero es casi un milagro que no sean la mayoría, después de tantos años en que han sido apoyados, financiados, tanto por el PP, con los gobiernos del PP como los del PSOE. Porque esto, sobre todo por parte del PP, ha hecho que la oposición a estas tendencias se haya desarmado por completo, se haya anulado. O sea, lo que hay es una resistencia y una oposición espontánea, ¿no? Si España se disgrega, primero, para disgregarla es necesario destruir la democracia. Lo demuestra todo lo que se está haciendo en contra, ¿no? En segundo lugar, España es una unidad, es la nación quizás más antigua de Europa. Fue diseñada prácticamente por Leovigildo, luego por Recaredo. Y gracias a eso pudo haber una reconquista. De otra manera habría pasado como en el norte de África, estaríamos como en el Magreb. Y
Esto ha tenido una época de enorme influencia, España en el mundo. En fin, el descubrimiento del mundo es prácticamente obra de los españoles, del mundo interrelacionado como conjunto, ¿no? Entre otras muchísimas cosas que podríamos decir. Luego ha tenido periodos de decadencia, incluso vergonzosa, sobre todo en el siglo XIX, pero yo creo que España debe rehacerse, debe volver a ser consciente de sí misma, y que eso es la única posibilidad de salvaguardar la libertad y la convivencia pacífica entre los españoles. Es la única posibilidad. Por eso debemos defender absolutamente la unidad de España como una continuidad que es así. O sea, España se ha mantenido unida básicamente a través de 1000 avatares y además con unas fronteras, ya digo, permanentes. O sea, es casi el país más consistente de Europa, se puede decir. Todo esto, claro, lo que predomina es la leyenda negra. Lo que hacen estas visiones es debilitar enormemente nuestra propia capacidad de acción. Crear una desconfianza básica, una desmoralización, la idea de que España es una porquería y cosas por el estilo, que está tan difundida y que han difundido tanto los separatistas y la izquierda, pero también parte de la derecha.